Pues muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Ahora con una gran experta, con una gran académica, investigadora, me da muchísimo gusto que en este programa podamos analizar un tema por demás importante como es la bioética, un área muy interesante, un área que es necesaria, sobre todo para conocer los alcances en esto que queremos aprender más sobre la dignidad humana, sobre temas que convergen, por supuesto, el derecho, la medicina y la ética. Y bueno, para todos los interesados en estos temas de derecho médico, en los temas de derecho sanitario, derecho a la salud, quienes tengamos que ver con el cuidado de la persona humana en todos los términos, desde su dignidad hasta la protección de su propia vida, pues es fundamental entender los alcances de la bioética como una herramienta fundamental hoy día para poder tener un conocimiento mucho más profundo. Me da muchísimo gusto el poderle presentar a nuestra expositora de esta sesión. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a hacer una breve lectura de una semblanza curricular de nuestra invitada de esta sesión, Mónica Patricia Campos Villaseñor. Ella es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad de Anáhuac. Derivado de su desempeño profesional, decidió estudiar la maestría de bioética en la Universidad de Anáhuac y más tarde obtuvo la especialidad en Derechos Humanos en la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con diversos diplomados, cursos, talleres en materia de derechos humanos, avalados por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Barra Latinoamericana de Abogados, la Universidad Iberoamericana, la Compañía de Jesús de América Latina y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Europa y en otras instituciones. En Ottawa, en Montreal, Quebec, participó en la Comisión de Derechos Humanos de Canadá en un curso interdisciplinario en materia de discapacidad, tercera edad y VIH-Sida. Ha sido profesora ponente de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Perinatología, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en este instituto, asimismo también en las escuelas de Derecho y Departamentos de Investigación Jurídica, AC, en la UNAM, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Universidad Popular del Estado de Puebla, Universidad Sagún, Universidad La Salle, en la Escuela Mexicana de Medicina, entre otras más. Recientemente, The Observatory on European Studies publicó su ensayo respecto a una situación de Macedonia del Norte frente a la Unión Europea y su experiencia profesional la desarrolló por más de 30 años en atención a queja y expedientes de inconformidad en materia de derechos humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y continúa comprometida en la difusión de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, ya que actualmente participa activamente en el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos y el Comité de Ética del Colegio Internacional de Estudios Jurídicos de Excelencia Ejecutiva, capítulo Chiapas. Hice una muy breve semblanza de nuestra invitada de esta sesión. Mónica, pues muchísimas gracias. Sé que está muy cargada tu agenda, que andas de viaje con muchas actividades y aún así nos hiciste favor de abrirnos un espacio para entender más sobre el tema de la bioética. Adelante, te escuchamos con toda atención y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Arellano. ¿Sí se me escucha? Sí, perfecto. Pues es Sí. un honor participar como ponente en este desarrollo que usted hace en pro de los derechos humanos, en pro de la bioética, en pro de la enseñanza de estos temas tan interesantes y tan importantes. Para poder platicar al respecto, me voy a ayudar de unas presentaciones y me voy a permitir compartirlas. Por favor, díganme si se ve. Listo. ¿Sí se ve?
Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues el tema de hoy es la bioética y los comités de bioética. Para poder platicar al respecto, tenemos que irnos a la historia un poco sobre qué es la bioética, de dónde viene, de qué se trata. Como todos sabemos, Hipócrates II, en el 466, entre el 460 y el 370 a.C., redactó un documento que se le llama el Código Hipocrático, que todos los médicos juran cuando se titulan, y hasta la fecha ya ha habido algunas modificaciones, unas actualizaciones, pero hasta la fecha el principio de no hacer daño es el que priva. Hipócrates decía no llevar a otro propósito que el bien de la salud de los enfermos. Más adelante, en el siglo V, se crea el primer código médico, que se llamaba Formula Comitis Archiatrorum, con Teodorico, cuando él era el rey ostrogodo, y esto se encontró en unos documentos de Casiodoro, que él era un senador de aquella época. También en el mismo siglo se crea por Ishaq ibn al-Arrawi la deontología médica práctica y Muhammad ibn Zakariya ar-Rasid en Persia. Ellos hacen la deontología médica práctica y la conducta del médico. Está basado muchísimo en el juramento hipocrático o código hipocrático. Saltamos, para no hacer esto muy largo, con Thomas Percival en 1794, que era un médico que redacta por primera vez el libro de la ética médica, que refiere que los médicos deben de procurar la atención a los pacientes con sumo cuidado y es muy criticado porque es una cuestión muy paternalista, pero tomemos en cuenta el momento y las circunstancias que este médico tenía. Esto es en el siglo XVIII. En el siglo XIX, por primera vez, el Parlamento inglés exige que los médicos tengan un código de ética. Y la Asociación Americana de Medicina en el mismo siglo establece que todos los estudiantes de medicina deben de regirse bajo un código de ética. Ningún estudiante puede ejercer la medicina si no está pegado a un código de ética. Fritz Jarr en 1927 publica en una revista alemana llamada Cosmos el estudio de las relaciones éticas del hombre con los animales y las plantas. Fritz Jarr es considerado el padre de la bioética. Él establece 10 puntos importantes respecto de la bioética, considerando esta de manera etimológica, bios, vida, ethos, el deber ser, ¿no? El primer punto es que se debe de considerar a la bioética como una disciplina académica, que es una virtud fundamental de la ética. El principio de una nueva regla como un imperativo bioético, la ética y una nueva regla del cuidado y de la salud personal, la ética y una nueva regla sobre el cuidado de la salud pública, la ética y una nueva regla de administración global, la ética corporativa como una nueva regla de las empresas, la ética terminológica en una nueva regla para el uso terminológico de la bioética, es decir, está solicitando que todos tengan este concepto de bioética en el quehacer médico. La ética de la diferenciación como una nueva ética, es decir, las relaciones que tienen los hombres en la investigación, en el cuidado tanto del propio hombre o de la persona como de los animales y las plantas. Y la ética integrativa como una nueva regla de interacción. Pero a mí me gustaría saber cuál es el invento más importante que realizó el ser humano. Me gustaría que abrieran sus micrófonos y escuchar cuál es el invento que para ustedes
ayuda al ser humano al progreso. Juan Pablo, doctor Genaro, doctor Arellano, por favor, me gustaría escucharles. Doctor Bueno, Arellano. me voy Doctor a Juan atrever Pablo, gracias. Gracias. Me voy a atrever a proponer que justamente el desarrollo de la ciencia y de la ética es una de las herramientas más poderosas que se han creado, de las ciencias que se han creado, para poder continuar con el desarrollo mismo de la vida y del conocimiento. Porque si no, no estaríamos en donde estamos, ni como médicos, ni como juristas, ni como servidores públicos. Entonces, doctor Juan Pablo, lo que usted considera es el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Concuerdo, sí. Muy bien. Doctor Arellano, doctor Genaro, me gustaría escucharles. No sé si el desarrollo de los documentos escritos, cuando se empieza quizá a tener conocimiento que se va plasmando, ¿no? En la imprenta, en la escritura, en documentos donde se podría hacer constar los avances ya de muchos años a la fecha, pienso que pudiera ser un invento importante en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Por la parte de la obra escrita, quizá los documentos, tratados, etcétera. No sé si por ahí tenga algo que ver un poquito la temática. Sí, sí. Doctor Genaro, nos gustaría escucharle. ¿Podría usted abrir su micrófono y para poder opinar, por favor? Bueno, en efecto, todos los inventos han ayudado al progreso del ser humano, al progreso, al desarrollo de la humanidad. Pero me voy a permitir comentarles que el gran invento que hace una contribución fehaciente para el desarrollo de la humanidad son los derechos humanos, el concepto de los derechos humanos. La humanización, el cuidado, la protección real de la dignidad humana. Si bien es cierto, como hemos visto, Hipócrates, los persas, Percival y muchos pensadores en cuestión médica siempre procuraron no hacer daño, es gracias a los derechos humanos cuando se humaniza. Se trata de humanizar la atención médica. ¿Y de dónde vienen esta sensación, este cuidado, este interés por la protección de los derechos humanos en cuestión de cuidado a la dignidad? Tristemente, del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Es ahí, si bien es cierto, como lo vamos a ver más adelante en unos minutos, si bien es cierto, viene con la Declaración de Virginia, etcétera, es con el Holocausto cuando se empieza a materializar esta sensibilización a nivel internacional, como bien dijo el doctor Arellano, en documentos que van a comprometer éticamente a todos los países del orbe a cumplirlos. Bueno, pues entonces viene la declaración, vamos a hacer un recuento rapidísimo de la historia de los derechos humanos en materia médica. En la Declaración de Virginia, en 1776, se empieza a gestar esta idea de procuración de los derechos de las personas. En 1789 y 1791
se emiten las declaraciones de derechos y deberes del ciudadano a partir de la Revolución Francesa, y en 1791, Olympe de Gouges, ella hace la Declaración de los Derechos y Deberes de la Ciudadana, en un afán de que la mujer fuera visible en tanto que los hombres eran quienes regían las leyes y los derechos y todo lo que sabemos con relación a este avance y visibilización de la mujer. Como les decía, en el Código de Nuremberg, en 1947, a partir del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, se hacen los juicios de Nuremberg y son sujetos a estos juicios 3 oficiales y 20 médicos. Estos son juzgados por crímenes de lesa humanidad. No nada más estaba Mengele, había un sinnúmero de médicos de alto rango militar como de bajo rango militar que realizaron estudios infames sobre personas. Por ejemplo, personas que tenían alguna discapacidad física, gemelos, las personas con heterocromía, las personas que sufren de enanismo, gigantismo, muchas personas, obviamente judíos, muchos gitanos, que les inocularon virus para ver cómo reaccionaban. Esto fue atendido en los juicios de Nuremberg. Se contó con 87 testimonios, 1,471 documentos que dieron fe de estas atrocidades. Derivado de este juicio de Nuremberg, 7 de las 23 personas que fueron juzgadas fueron sentenciadas a pena de muerte, 9 fueron a prisión y 7 fueron absueltos. Pero el Código de Nuremberg es el parteaguas para poder vislumbrar que no se pueden hacer investigaciones médicas, científicas sobre seres humanos si no es con base al respeto a la dignidad humana, contando con su consentimiento, no profiriendo dolor, buscando el mayor beneficio de la persona y de la sociedad, etc. En 1948 y 1949, respectivamente, se emite la Declaración de Ginebra. La Declaración de Ginebra es, vamos a decirle, la actualización del juramento hipocrático con una aplicación fáctica para el desarrollo de la actividad médica, tanto en clínica como en investigación. En 1949 se emite por primera vez el Código Internacional de Ética Médica. En ella se establecen los principios evidentes de no hacer daño, de beneficencia, de justicia, de autonomía, para que las personas que están sujetas a atención médica o que son parte de alguna investigación tengan la procuración de esos derechos, protegiendo evidentemente su dignidad. En la Declaración de Helsinki, que es de 1964, se establece el bienestar de la persona como principal motivo de investigación. Es decir, toda investigación debe de ser en pro de la persona. No se puede realizar investigaciones si existe algún daño que sea previsible, aunque se tenga autorización de la persona. En 1975 se emite la Declaración de Tokio. Esta declaración me causa escalofríos porque atiende a las directivas médicas respecto de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas que se encuentran detenidas o presas. Y esto va dirigido a los médicos. Evidentemente estamos hablando de 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, y es hasta entonces que se hace una declaración de esta envergadura para que los médicos que atienden a las personas privadas de su libertad
no hagan experimentos y no cometan iatropatogenias durante su atención médica. Más adelante, en 1978, en Estados Unidos, en Ohio, se emite el informe Belmont. Este informe se emite después de una investigación en Tuskegee, Ohio. Esta investigación también fue atroz. Durante más de 50 años se realizaron estudios sobre personas afroamericanas a quienes se les inoculaba el virus de la sífilis. Y los médicos querían ver cómo reaccionaban sus cuerpos y cuánto tiempo sobrevivían a esta inoculación. Evidentemente, la mayoría de las personas fallecieron. Fueron más de 600 personas las que fueron sujetas a este experimento y gracias al informe Belmont se sale a la luz y se sanciona. Fue una cosa muy terrible en el año 78. Este informe Belmont tiene 3 principios fundamentales: el respeto, la beneficencia y la justicia en las investigaciones. Esto debe de ser aunado a una valoración de riesgos, es decir, no se puede sujetar a las personas a investigaciones si se pone en peligro su vida. Más adelante encontramos a la Declaración de Manila. La Declaración de Manila atiende a cuestiones turísticas, que se debe de cuidar el medio ambiente, que se debe de cuidar la vida, se debe de preservar, se debe de tener un equilibrio ecológico, etc. Y ya más adelante, a partir de los años 90, empieza la bioética a tomar forma, que empiezas a ver una serie de declaraciones importantes ya muy relacionadas en materia bioética en investigación, como la Declaración Universal del Genoma Humano y Derechos de 1993, la Declaración Internacional de Datos Genéticos en el 2003, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos es la primera declaración en el 2005, y en el mismo año las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos. Quiero hacer un paréntesis. En el año de 1997, se emitió un convenio para la protección de derechos humanos y la dignidad del ser humano a las aplicaciones de la biología y medicina, llamada la Convención de Asturias de Bioética del Consejo de Europa. Y con base en esta se empieza a solidificar las declaraciones que a partir del 2003-2005 se empiezan a materializar. ¿Qué es la bioética? La bioética es una disciplina cuya finalidad es elaborar un pensamiento fundamentado en la razón que sirve principalmente para resolver problemas y conflictos éticos. ¿Alguien más me podría dar alguna otra definición de bioética que no va a ser exhaustiva, sino es como un ejercicio para que podamos entender de qué estamos hablando? Rosario, Juan Pablo, Genaro, doctor, Sergio, ¿les gustaría escucharles? A ver si ya está el doctor Genaro. Él es comisionado estatal de la Comisión de Arbitraje Médico en Querétaro. A ver si anda por acá. Creo que ya está conectado. A ver, doctor Genaro, vea. Sí. Adelante, Sí, doctor. Sí, pues yo creo que la bioética es una ciencia donde debe de estar, a mi punto de ver, ya en el plan curricular de todas las áreas, de todas las materias, en todas las facultades, y desde hace años se está luchando para eso. Afortunadamente ya se toma como tal en algunas facultades, en la facultad de aquí de Querétaro, ya existe como tal esta materia. Y Sí. usted me podría, doctor Vega Malagón, Sí. usted me podría dar una definición somera
de lo que usted entiende por bioética? Pues es es lo correcto, lo que se debe de hacer lo que se debe de hacer. Hacer en el quehacer médico. Exacto. Hablamos de bioética médica. Ok, perfecto. Sí, es el deber ser en el quehacer médico. Correcto. Muy bien, doctor, exactamente. Doctora Rosario, doctor Juan Pablo. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Bueno, ay, perdón, es que hace ratito no, creo que me olvidé abrir el micrófono, perdón. Bueno, creo que la bioética es la forma, la disciplina en la cual nos desenvolvemos todos aquellos que tenemos algo que ver con la ciencia de la vida, en cualquiera de sus de sus ramas, pero que tenga que ver con cómo nos desenvolvemos, cómo nuestros actos que van ahora sí que a beneficiar la forma en que actuamos a favor de la vida misma, o sea, con respeto. Creo, bueno, no sé si me expliqué, perdón. Sí, efectivamente. Doctor Juan Pablo. Pues yo solo añadiría que es todo lo que acaban de mencionar, basándonos en la luz de los valores de la humanidad. Y no sé si aplicaría la palabra moral o de las buenas costumbres. Pues todo lo que se ha dicho, doctor Arellano, lo escuchamos, usted es especialista también en este tema. Sí, bueno, no, yo creo que los factores fundamentales es la vida y la salud, tomando en consideración los valores éticos, tomando como una parte fundamental el actual moral, sobre todo en estos temas tan polémicos, donde, por ejemplo, en las comisiones de arbitraje médico, esta parte de la bioética es fundamental para saber qué hacer en el cuidado de la dignidad humana, en aquellos dilemas tan complicados como, por ejemplo, me refiero a la eutanasia, ¿no? De que está en juego la dignidad humana y por otro lado la vida y cuál es el bien jurídico a tutelar, basándonos en todos estos mecanismos de protección a la vida y a la salud, con este enfoque moral, ético que debemos de seguir para tomar las mejores decisiones. En efecto, la bioética es multidisciplinaria, como lo vamos a ver más adelante. Implica no nada más una cuestión filosófica, no, implica una cuestión intelectual y humana. Vamos a ver qué dice la UNESCO al respecto. Perdón, la define como el estudio sistemático, pluralista e interdisciplinario para la resolución de problemas éticos planteados por la medicina, las ciencias de la vida y las ciencias sociales cuando se aplican a los seres humanos y a su relación con la biosfera, comprendidas las cuestiones relativas a la disponibilidad y accesibilidad de los adelantos científicos, tecnológicos y sus aplicaciones. Como podemos ver, no nada más es el quehacer médico, no nada más es la investigación y no nada más atiende a cuestiones que inciden en hospitales o en institutos de investigación, incide en nuestra vida, incide en las decisiones políticas que se tomen para el cuidado de la biosfera, de la atmósfera, de la ecología, de infinidad. Es decir, la bioética es amplísima. Como hemos visto, es interdisciplinaria, multidisciplinaria y sobre todo con una base de derechos humanos. ¿Qué significa la multidisciplinariedad? Que son tanto filósofos como médicos, como científicos, psicólogos, enfermeros, abogados, economistas, ecologistas y todos aquellos que ustedes se puedan imaginar tienen incidencia en la bioética. ¿Por qué es interdisciplinario? Porque no se puede actuar de manera aislada. Todos es un engranaje
para poder estar acorde o ad hoc a las necesidades reales y sobre todo al cuidado de la dignidad humana, con base en los derechos humanos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Cuáles son los No, principios está bien. bioéticos? Gracias. ¿Cuáles son los principios bioéticos? La autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. ¿Qué es la autonomía? ¿Alguien me puede decir qué es la autonomía? Doctor Vega Malagón. Es que el paciente tiene libertad de elegir o no algún tratamiento o algún procedimiento. Es decir, no se le puede imponer. Cuando hay que hacer algún procedimiento o algún tratamiento, se le debe de pedir que se llama el consentimiento válidamente informado, y el paciente tiene la autonomía de decidir si se somete o no. Exactamente, de eso versa la autonomía, de la libertad de la persona para decidir si acepta el tratamiento o el estudio o lo que se tenga que por escrito y previamente informado. Si no, no es autonomía. La autonomía debe de ser informada. ¿Qué es la justicia? ¿A qué atiende la justicia, doctor o doctora Rosario? Doctor Juan Pablo, doctora Rosario, doctor Sergio. O doctor, sí, quien quiera participar. Siempre ha sido un tema muy polémico hablar de justicia, viéndonos desde lo que nos decía el jurista romano Ulpiano, que es la voluntad firme y constante de darle a cada quien lo suyo, en una, digamos, estructura muy simple, pues tratar de darle a cada quien lo que le corresponda, tratar de darle a cada quien lo suyo. Pero bueno, ahorita lo complicado, los grandes dilemas es qué es lo suyo, cómo se va a definir qué es lo suyo, en base a qué son los grandes dilemas. Pero en principio, procurar que se den estos aspectos de que tenga cada quien lo que le corresponda, y dentro de la justicia encontrar tanto la igualdad, que puede ser un esquema importante, la igualdad y la equidad, ¿no? Para efecto de establecer la proporcionalidad y lo mismo para todos, ¿no? Un esquema muy, muy general. Exactamente. Mejor no lo puedo explicar yo. ¿Qué es la beneficencia? La beneficencia incide en el paciente o en la persona que está sujeta a investigación. Si no le va a generar un beneficio, no se debe aplicar. Punto. No hay opción. ¿Qué es la no maleficencia? Esa incide en la persona que procura la atención médica o realiza la investigación. Su quehacer no debe de hacer daño. Hasta aquí creo que queda muy claro cuáles son los principios bioéticos para poder estudiar los casos. Y bueno, como decía el doctor Arellano, es muy importante no perder de vista que nos vamos a enfrentar a retos importantes para poder estudiar desde el punto de vista bioético. Por ejemplo, la eutanasia o la muerte asistida o la muerte digna, la ingeniería genética, la fertilización in vitro, la voluntad anticipada, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la cuestión de la contaminación genética y cuidado del medio ambiente, el aborto, la donación de órganos, el trasplante de órganos, que no está bien dicho donación de órganos, es disposición de órganos. Por ejemplo, las quimeras, que es una cosa terrible, el tratamiento del dolor, el uso de drogas,
la reprogenética, la sexualidad, métodos anticonceptivos, el VIH-Sida, la rentabilidad de los tratamientos, la vida artificial, la crioclínica, el suicidio, la calidad de vida, la sanidad. No sé, se me vienen muchos temas a la cabeza. Todo esto tiene que ver con la bioética. Son muchísimos dilemas médicos, dilemas de investigación. Por ejemplo, ¿qué se hace con un óvulo inseminado que no se va a utilizar? ¿Se tira? ¿Es vida? ¿Se va a deshacer nos vamos a deshacer de él? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, la reprogenética, que es hacer bebés, hacer fetos a petición, a gusto. Me gustaría un bebé moreno, con ojos grandes, pelo chino, con genética casi perfecta, y esto se está dando. Estos son cuestiones y dilemas de la bioética. No nada más en atención clínica, sino en investigación. ¿Cuáles son los principios bioéticos? Bueno, los principios bioéticos atienden a la dignidad, a la integridad, a la autonomía, ya lo hemos dicho, a la vulnerabilidad y al respeto de todos ellos. Los principios bioéticos, a partir de estos, tenemos que partir para poder estudiar cualquier caso, cualquier dilema, cualquier problema que se nos presente, sin perder de vista los principios de tolerancia, de solidaridad, de inclusión, de empatía y de no discriminación. Hasta aquí, en términos bien generales, hemos platicado de qué es la bioética y de qué abarca. Ahora vamos a conocer qué pasa en México, cómo se crea la Comisión Nacional de Bioética y qué pasa precisamente con el tema que vamos a abordar de los comités de ética. Como historia, en 1989 se crea a través del Consejo de Salubridad General el Grupo de Estudio de Bioética, porque había investigaciones que se estaban realizando en donde no había un protocolo establecido, no había una regla, y se crea el Consejo de Salubridad General, crea este grupo de estudio de bioética para comenzar a tratar de regular estas investigaciones. En el 92 se redacta un acta constitutiva, el 30 de marzo se redacta un acta constitutiva para crear la Comisión Nacional de Bioética, pero es simplemente un acta constitutiva. Y en el 2000, es decir, 8 años después, se crea con carácter permanente esta Comisión Nacional de Bioética y se publica en el Diario Oficial el 23 de octubre de ese año. En el 2005 se reconoce a la Comisión Nacional de Bioética como un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud. Tiene patrimonio propio, tiene autonomía y va a ejercer funciones únicamente consultivas, de capacitación y regulatorias. No es vinculante. En este año, en el 2005, se empieza a procurar que la Comisión Nacional de Bioética tenga permeabilidad a nivel nacional, porque había estados que no simplemente hacían caso omiso de estos temas. Vamos a ver más adelante qué sucedió. ¿Cuál es el objetivo de la Comisión Nacional de Bioética? Como les he dicho, tiene a su cargo las consultas en materia de bioética a nivel nacional de todos los institutos de investigación y de atención médica, así como la incidencia en la generación de políticas públicas para la regulación, tanto regulación desde el punto de vista ético, tanto de la actividad médica como de la investigación.
También dentro de sus facultades es la promoción de la creación de los comités estatales de bioética y de las comisiones estatales de bioética. También va a procurar debates para que varias comisiones estatales y comités de bioética, confluyan y se puedan determinar catálogos para poder ser parteaguas y bases para poder trabajar en atención médica e investigación. Estas bases van a ser los criterios que va a proponer la Comisión Nacional de Bioética para que se permeen a través de las comisiones estatales. También, como ustedes podrán ver, dentro de sus objetivos se encuentra la enseñanza y la capacitación en materia de bioética. En el 2002 hay un interés. Estamos hablando que en el 2005 la Comisión Nacional de Bioética se crea como un organismo descentralizado, pero ya existía, si lo recordamos. En el 2002 se empieza a promover la creación de las comisiones estatales de bioética. La primera comisión estatal de bioética se crea en el 2004 y es en el estado de Morelos. Y a partir de esta creación, los estados empiezan a crear sus comisiones de bioética a través de sus secretarías de salud. Estas creaciones no van a depender de una norma por parte de la Comisión Nacional de Bioética. Simplemente da la pauta regulatoria y establece el marco general para su funcionamiento y estructura. Cada comisión de bioética es libre en su actuar. Todas van a poder trabajar de manera conjunta o individual y pueden reunirse sin que exista acuerdo previo, simplemente pueden reunirse tanto a nivel interno como por algunos estados. Es muy interesante porque hasta ahorita no ha habido un conflicto en cuestiones éticas, en decisiones que no estén de acuerdo unas con otras. Siempre van a estar trabajando de manera conjunta. Es interesante. Las comisiones estatales de bioética cuentan con personal con estudios de posgrado en un 77%, pero únicamente de esos estudios de posgrado, el 9% tiene formación bioética. La mayoría de las personas que integran las comisiones estatales de bioética son profesionales en medicina, psicología y filosofía. Estamos hablando principalmente, también hay abogados, también hay enfermeras, etcétera, pero estos son los que más permean. Dentro de las maestrías de los profesionales de salud que trabajan en las comisiones estatales, se encuentra el derecho salud pública, el derecho, la investigación clínica, ciencias de la salud y evidentemente la bioética. Y en doctorado, los estudios recaen en bioética, farmacología, ingeniería bioética e inmunología. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es muy importante que visualicemos que las comisiones estatales de bioética son multidisciplinarias y que requieren constante capacitación, tanto por parte del personal que trabaja en ellas como por parte de las personas que van a ser asesores o que van a participar de algún modo en sus decisiones. Vamos a hablar ahora de los comités hospitalarios de bioética y los comités de ética de investigación. En el 2011 hubo una reforma a la Ley General de Salud, en donde se establece que es obligatorio que existan estos comités, sí o sí, en instituciones que procuran la salud o que dan atención médica, o bien en institutos de salud. La Comisión Nacional de Bioética es el órgano que va a observar de manera general su actuar, pero estos comités van a depender directamente de la Secretaría de Salud, de cada entidad federativa y a nivel federal. Esto es
súper importante y no lo perdamos de vista. ¿Qué hace un comité hospitalario? Asesorar ante dilemas de la práctica médica y promover la educación bioética en términos generales. Los comités de ética en investigación, su función va a ser velar por la integridad científica, la protección de los participantes y evaluación de contenidos éticos, de protocolos de investigación y promover la educación. Parecería que estos comités a estas alturas de la vida, a estas alturas del desarrollo tecnológico, no deberían de existir, porque si estamos hablando que Hipócrates desde hace muchísimos años dijo que los principios de no hacer daño, si tenemos una declaración de Ginebra, si tenemos una declaración universal de derechos humanos, si tenemos, ¿por qué tenemos la necesidad de tener comités de bioética? Bueno, pues para regular el quehacer médico y que los estándares de actuación sean vigilados y no haya un exceso o una disminución en ellos, tanto en materia de política pública como en el propio quehacer médico y en los fondos que se realizan, que se dan. En los comités hospitalarios de bioética y en los comités de ética va a haber presidente, secretario vocal y expertos en bioética. Cuando menos deben de ser 4 integrantes. Todos van a ser multidisciplinarios, abogados, enfermería, psicólogos, trabajo social, investigadores, por su parte en investigación, investigadores, enfermería, profesionales en filosofía, antropología, derecho, etc. La diferencia entre un comité hospitalario y un comité de ética radica en que el comité hospitalario puede solicitar a un asesor externo. El comité de investigación puede tener un asesor interno o un asesor externo. Además de que no es necesario que los que integran este comité de investigación pertenezcan al instituto que lo crea. Esto es muy importante. En cambio, en el comité de bioética, todos los que integran ese comité deben laborar en los hospitales que lo tienen, pero no pueden tener cargos de dirección o gerenciales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Continúo. ¿Qué son los comités hospitalarios de bioética? Bueno, el comité hospitalario de bioética tiene la facultad de poder intervenir con relación a los dilemas bioéticos en atención al paciente, cuando la integridad física o moral o psicológica de éste se pueda ver afectada. También puede intervenir en una toma de decisión cuando el paciente, por su salud, puede tener un riesgo de muerte o puede deteriorarse su salud. Es cuando el comité de bioética se va a reunir y va a ayudar, va a incidir en la toma de decisiones. Ojo, no va a tomar la decisión, puede incidir y puede dar una orientación. Reitero, los comités de bioética no determinan de manera definitiva. Son comités que se reúnen para poder analizar cuál es el mayor beneficio que pudiera tener, en este caso, un paciente o los pacientes en una determinada circunstancia. También se reúne el comité de bioética cuando la vulnerabilidad está mal escrito. La vulnerabilidad es parte esencial de ese dilema bioético. Estamos hablando de personas adultas mayores, de menores o de personas con alguna discapacidad o alguna persona que se encuentre en un estado o en una situación de vulnerabilidad o de atención especial. Y en términos generales, también es un órgano regulador de orientación para tratamientos, en caso, por ejemplo, de tratamientos costosos o de dudosa eficacia. Esto es muy importante señalarlo porque venimos de una pandemia que no hemos superado. Y entonces los comités de ética
no nada más en México, sino en el mundo, se reunieron para ver si era benéfico, por ejemplo, la aplicación de las vacunas a nivel general, por ejemplo. Esto fue también súper importante porque las consecuencias de esas vacunas aún no son visibles. Doctor Vega Malagón, no me va a dejar usted mentir. Si usted tiene formación Sí. médica, Sí, también quería agregar algo que... Sí, quería también agregar algo que es muy importante y que diferencia a los comités de ética y al comité hospitalario. Se lo comento porque yo presido el comité hospitalario de bioética del Hospital San José y presido también el comité de ética en investigación del mismo hospital. El comité de ética en investigación sí son vinculantes y el comité hospitalario de bioética no son vinculantes. Es decir, el comité hospitalario de bioética nos reunimos varias veces por cuestiones de lo del COVID. Solamente emitimos recomendaciones al grupo médico, pero ya el grupo médico es el que va a decidir finalmente qué hacer. Tuvimos varios casos de pacientes con COVID que llevaban, que los intensivistas nos pidieron una recomendación. Nos reunimos el comité de hospitalario de bioética, en algunos casos, donde ya el intensivista decía es que ya tiene 3 meses intubado, ya no tiene literalmente pulmones, pero tampoco podemos hacer nada. Y en esos casos nos reunimos como expertos y emitimos recomendaciones nada más. Ese es el comité hospitalario de bioética. Como dice usted, tiene razón, eso es obligatorio a partir del 2011 en todos los hospitales. Y el Comité de Ética en Investigación sí son vinculantes porque ahí cuando analizamos los protocolos, el Comité de Ética en Investigación tenemos la facultad de negar si procede o no un protocolo de investigación. Si vemos que está poniendo en riesgo o que metodológicamente no está bien fundamentado el protocolo, simplemente no autorizamos el protocolo y no se hace la investigación. Para eso son los comités de ética. Y los comités de ética en investigación efectivamente tienen que estar por gente que sepa de investigación. Ese es mi comentario. En investigación, pero hasta ahí como bien dice Vega Malagón, en la atención médica a nivel masivo, porque no nada más fue regional, fue a nivel mundial. Y entonces hubo, tanto para la aplicación de vacunas como para mantener a las personas que se encontraban sujetas, que dependían de un pulmón artificial, o que estaban sedadas, o que tenían alguna muerte cerebral, o esas decisiones, el comité de ética opina, se reúne, opina, recomienda, y quienes toman la decisión deben de ser los profesionales de la salud y los familiares, siempre, como bien lo dijo Vega Malagón, bien informados en el principio de autonomía, siempre con una información clara, precisa, y como también decía el doctor Arellano, porque debe de constar en el expediente clínico el informe pormenorizado de coloquiar a los familiares y a los pacientes para ver ir o cesar al de atención. ¿Hasta aquí una duda? Bien. Los comités hospitalarios de bioética tienen estos puntos de manera general. Los conflictos de valor, por ejemplo, como bien decía el rechazo al tratamiento por falta de, por ejemplo, una paciente que recibe tratamiento, el comité opina, comienza con los familiares y toma la decisión. Cuando hay una falta de capacidad para otorgar el consentimiento, igualmente los comités de bioética se reúnen, no se toma la decisión final, pero se opina. También atiende dilemas bioéticos como la no reanimación, la distribución de recursos, de equipos médicos. Esto es muy importante porque en muchos institutos
no vamos a negarlo, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, faltan recursos médicos o humanos, ecológicos, económicos y de infraestructura y de medicamentos. Y entonces, ¿a quién se atiende? ¿Qué medicamento o qué aparato se va a comprar? ¿El que puede salvar la vida de las personas con cáncer o de una mujer, o de las mujeres? Estos dilemas éticos también influyen en las políticas públicas, en el manejo de los dineros, en el manejo de la asignación de fondos para determinadas necesidades propias de los hospitales y de los institutos de investigación. Cuando hay terapias, cuando se tiene que dar alguna terapia y hay alguna discordancia con las familias, hay muchos casos que su servidora tuvo que atender, por ejemplo, el papá que no quiere que desconecten al hijo y la mamá sí quiere que lo desconecten, hay una discrepancia y entonces los comités se reúnen, invitan a la doctor Vega Malagón, he estado yo en comités de bioética y es terrible el desgaste porque hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy empático con el dolor y el estado de nerviosismo que tienen las personas que tienen a un paciente en cama para poder determinar qué va a seguir con él. Se sigue con el tratamiento, se le cambia de tratamiento. Es más, hasta con los traslados a otro hospital, a otro nosocomio, hay muchos problemas porque puede fallecer en el traslado, no hay los insumos correspondientes, se puede poner en peligro la vida, pero resulta que en el otro hospital va a estar mejor. Esos dilemas los ve también los comités de ética. Bueno, ya hablamos del soporte vital, la disposición de órganos y tejidos, y esto es muy importante. ¿Por qué? Doctor Vega, usted tampoco me va a dejar mentir. ¿Qué pasa con las personas que profesan una religión distinta, que no acepta la transfusión sanguínea? Estos son dilemas verdaderamente del día cotidianos. Una persona, tuve un asunto de un niño que tenía una atresia esofágica y necesitaba una transfusión sanguínea, pero sus padres profesaban una religión que impide la transfusión sanguínea. Y el niño estaba al borde de la muerte, un menor que no puede decidir. ¿Qué se hace en esos casos? Pues no, pues los comités de bioética se reúnen, se invita a los padres, se trata de convencerlos de cuál es el mayor beneficio para este menor o para el paciente. Pero finalmente quien tiene la decisión son los padres, bajo el principio de autonomía, de solidaridad, de no discriminación, de tolerancia, que ya vimos. Y es bien difícil, súper difícil estos temas, porque estamos hablando de vidas. ¿O qué pasa con una persona que se sujeta a una investigación? Eso lo vamos a ver adelante, que todo va bien y dice ya no. La inversión que se hace en esas personas se pierde, porque no se les puede obligar. Doctor Vega Malagón, no me va a dejar usted mentir. Bueno. Sí, claro. Ahora vamos a entrar, perdón, doctor, permítame un segundo. Le escucho. Sí, en relación a lo de los testigos de Jehová que no aceptan transfusiones, uno como médico también tiene derechos y tiene obligaciones. Yo se lo digo porque yo soy ginecobstetra y me ha tocado llegar pacientes que requieren de cirugía y me piden, ¿sabe qué, doctor? Por ningún motivo me quiero transfundar. Yo tengo el derecho de decir, ¿sabe qué? Pues no es con mucha pena, pero puedo, si no me firme que acepta una transfusión en caso de urgencia, pues no lo opero, estoy en mi derecho de negarme. Creo que en el asunto que usted platicó del niño, me parece que hubo una jurisprudencia donde se le dio la razón al hospital y sí permitieron que se le transfundiera al bebé. Pero sí son casos bióticos, pero aquí tendrá que ver también, no nada más pensar en el paciente, en la familia, sino en el médico también, cuestiones legales, cuestiones bioéticas. Entonces sí es muy importante. Y en eso tiene usted toda la razón. Fíjense que lo que dice el doctor Vega Malagón es tan cierto.
Todos los que estudiamos bioética y todos los que tenemos esta bendita posibilidad de poder trabajar sobre cuestiones de médicas y de atención a los pacientes, nos olvidamos de los derechos de los médicos. Los médicos también tienen derecho. Tienen derecho a la protección, tienen derecho al cuidado, tienen derecho a la procuración de su dignidad, tienen derecho al trabajo bien remunerado, tienen derecho al buen trato, tienen derecho también a la autonomía, tienen derecho de decisión. Y eso no se ve. No es que prive el derecho del paciente sobre el médico, debe de haber un equilibrio. Como bien decía el doctor Arellano, debe de haber justicia. Dar a cada quien lo suyo de manera equitativa. No hay que ser paternalistas, decir, doctor, lo que usted diga, no. Por eso se informa, por eso se debe de explicar, pero debe de haber razón, pero sobre todo respeto. Debe de haber congruencia. Doctor, yo lo entiendo perfectamente. La responsabilidad de los profesionales de la salud muchas veces se ve sobajada de manera inadecuada por una falsa expectativa de los derechos del paciente. Los derechos del paciente deben de ir en concordancia con los derechos de los profesionales de la salud, no nada más de los médicos, de todos los profesionales de la salud. Debe de haber un equilibrio y un respeto. Y para eso los comités de bioética están trabajando y deben de trabajar mano con mano, hombro con hombro, para poder equilibrar sus derechos y sus obligaciones de ambas partes. Bien, voy a continuar. Los comités de ética en investigación, estos sí son vigilados por la Comisión Nacional de Bioética. La Comisión Nacional de Bioética únicamente es un órgano regulador de los comités de bioética, ¿sí? Pero en tratándose de la ética en investigación, no. Ahí son más estrictos la Comisión Nacional de Bioética. ¿Por qué? Deben de estar registrados. Les exigen un programa anual. En ese programa anual debe de haber cuando menos 6 sesiones anuales y las que quieran extraordinarias, pero debe de al menos 6 sesiones anuales. Estos comités de ética en investigación, como bien lo refería el doctor Vega, revisan los protocolos, lo vamos a ver más adelante. Si un protocolo no reúne los requisitos mínimos, no nada más científicos, sino éticos y de funcionalidad y de eficacia, no son aprobados. Debe de haber una congruencia. ¿Qué hace la Comisión Nacional de Bioética? Hace visitas in situ para ver qué tipo de protocolos hay, si cumplen con los requisitos, y esto es a través de los comités de ética de investigación, quienes rinden este informe. Bien. Los comités de ética en investigación también se van a reunir con otros comités, como el Comité de Investigación para la Valoración Integral de Protocolos, Comité de Investigación, Comité de Bioseguridad, Comité Interno para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, en tratándose de cada uno de los institutos que lo tengan. Y esto es muy importante. No se trata de subcomités, son comités especializados, como bien lo decía el doctor Vega, donde los investigadores deben de tener la profesionalización especializada de lo que están tratando. No es saber de que yo estudié un diplomado en investigación de la oreja y yo voy a hacer la especial. No, tengo que tener una profesión, una experiencia sobre el trabajo in situ de lo que estoy trabajando y la propuesta para la investigación con un protocolo y estar certificado. Doctor Arellano, esto de la certificación es súper importante. El doctor Vega no me va a dejar mentir. Esto es súper importante. Fomentar que todos los institutos cuenten con estos comités y que se encuentren certificados. No nada más en cuestión científica y técnica o profesional, sino ética. Como vimos, solamente el 9% de las personas tiene especialidad en bioética, cuando su trabajo es precisamente la bioética, ¿no? Bien.
Como les dije, la Comisión Nacional de Bioética realiza investigaciones in situ. Desafortunadamente, estos datos que están viendo en pantalla no están actualizados al 2024. Este es de 2021. Había hasta el 2021 403 registros. De estos 403, 63 fueron cancelados o perdieron su vigencia. Continúan 339 con registros y los comités de ética en investigación que presentaron su aportación fue 329. Quiero comentarles algo que a mí me preocupa. ¿Puedes mover este por allá? Está muy caliente. Perdón. Me preocupa muchísimo. Los comités de bioética no tienen un seguimiento formal. No hay una estructura a nivel nacional que conforme los trabajos y las determinaciones de los comités de bioética. Y de los comités de ética en investigación, solamente se visitan por parte de la Comisión Nacional de Bioética aquellos que están registrados. ¿Y dónde están los no registrados? ¿Quién los verifica? ¿Cuál es el control que se hace? ¿Por qué no se registran? ¿Y qué pasa con aquellos que pierden su vigencia o son cancelados? Hay una normatividad, si quieren luego doctor, se las mando por WhatsApp y se las manda a todas las personas que les interese para que podamos ver qué es lo que sucede. Pero en la realidad no es así. No hay un seguimiento real, no hay una estadística real en donde nos diga cuáles son las investigaciones, qué están haciendo, cuáles son los avances, etcétera. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México realiza investigaciones muy importantes. Ellos sí tienen un protocolo, ellos sí lo llevan, pero es académico. El CONACYT aporta dinero, lleva el seguimiento de los avances, pero no todos esos protocolos están registrados. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo como Instituto de Procuración de Enseñanza de Derechos Humanos para poder conformar equipos para que fomenten el registro real, un trabajo coordinado y que quede plasmado de manera muy clara qué es lo que se está haciendo para que no haya duplicidad en investigaciones, para que haya concordancia en las investigaciones y sobre todo para que haya un registro de las personas que están siendo, en caso de que sean personas sobre las que se hace la investigación, que haya un registro y un proceso de seguimiento. Les voy a poner un ejemplo. En reprogenética, estas personas estos investigadores que están, yo le llamo jugando, que están investigando sobre cuestiones del cinturón genético, ¿qué es lo que hacen realmente? Rinden informes al extranjero, a quienes aporta el dinero. ¿Y México? ¿O se van? Esos científicos, esas personas que investigan, deben quedarse aquí, en México, para poder trabajar y que haya una evolución en materia médica, en materia de investigación. Bien, los comités de ética en investigación sí o sí salvaguardan la dignidad, derechos y bienestar de las personas que están sujetas a esta investigación. Como bien lo dijo el doctor Vega, vigilan la aplicación de la legislación y contenidos éticos. ¿Por qué? Porque no pueden salirse de un protocolo. Hay reglas que se deben seguir para la investigación, sí o sí. Y entonces los comités de ética en investigación, al detectar esto, si no lo cumplen, tienen la facultad de cancelarlo, como ya me lo había adelantado el doctor. Asesorar a establecimientos e instituciones sobre la autorización de investigación en sus unidades de responsabilidad.
¿Qué quiere decir? El instituto puede estar investigando lo que quiera y hay otro instituto que quiere investigar. Los comités de ética de investigación pueden asesorar, pueden brindar el apoyo para regir y poder dirigir esa investigación dentro de los parámetros legales y éticos correspondientes, que por cierto, también son dirigidos por la Comisión Nacional de Bioética. Fomentar beneficios y responsabilidades. Estos beneficios y responsabilidades inciden en las dos partes, tanto en el sujeto que es el que investiga como en el sujeto que es materia de la investigación. Debe de haber responsabilidades porque todas las personas que están sujetas a alguna investigación tienen que regirse bajo ciertos protocolos, no pueden realizar ciertas actividades, tienen que comer de alguna manera, tienen que tomar determinados medicamentos, etcétera, y eso se debe de regular y debe de tenerse un control. Deben de tener horarios, etcétera, todo lo que las personas que investigan saben mejor que yo. Y obviamente promueven la enseñanza y la capacitación. Finalmente, como hemos platicado, nuestro principio en materia bioética es el principio de no hacer daño. Y les agradezco muchísimo su atención. Queda mucho, mucho por hablar, muchos temas por deshilachar, pero creo que en términos someros es de lo que puedo hablar. Muchas gracias por su atención. Al contrario, Mónica, muchísimas gracias. Creo que el doctor Vega Malagón quiere participar. Adelante, doctor. Y bueno, primeramente felicitar. Está la doctora una excelente presentación. Y nada más acotar, las vigencias de estos comités son de 3 años. Y actualmente la Conbioética cada vez es más estricta en avalar la vigencia de los comités. Hace 6 años sí aceptaban integrantes que no tuvieran estudios en bioética y actualmente, si no tienes estudios formales en bioética o en investigación, no te aceptan en los comités. Esa es una. Y la otra observación que también es a veces una falla en los comités de ética. ¿A partir de cuándo, doctor, a partir de cuándo tienen la obligación de tener especialidad en bioética? No, son estudios académicos que avalen que tiene preparación académica en bioética, que puede ser maestría, doctorado y a veces incluso hasta diplomados, pero con mínimo de 120 horas, pero que sea específicamente en bioética. Y antes como que tuvieran una licenciatura. Esa es una. Y la otra de las funciones de los comités de ética en investigación, no nada más es la de autorizar o revisar y aprobar los protocolos, porque un protocolo de investigación es la propuesta, es el proyecto. El comité de ética en investigación también tenemos la obligación de darle seguimiento durante la investigación y darle seguimiento durante el informe técnico parcial, el informe técnico final, para que número uno, que se hayan respetado cómo estuvo de acuerdo al protocolo, que se hayan respetado los principios bioéticos, que se hayan respetado la veracidad de los resultados, que se hayan respetado la confidencialidad. Es decir, los comités de ética no nada más es para autorizar, sino también para asesorar y ayudar, apoyar al investigador, incluso hasta en la publicación, ya no nada más que hagan su informe técnico final, sino que además que lo publiquen en revistas, y sobre todo en revistas indexadas o indizadas, que sean revistas de calidad. Esa es la función de los comités de ética en investigación. Y pues muchas gracias, doctora, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Doctor Juan Pablo Rosario, no sé si tengan alguna duda, algún comentario previo a cerrar la sesión. Yo solamente palabras de agradecimiento a la doctora. Una presentación magnífica que lleva a los neófitos como su servidor en este aspecto. Y ahora concibo por qué mi hijo, que acaba de egresar de la carrera de Derecho, está considerando fuertemente dedicarse en la especialización en derechos humanos. Entonces, pues yo creo que yo le voy a dar todo el apoyo que necesite, porque esto es un esfuerzo descomunal que tenemos que hacer entre todas las disciplinas
para poder sacar adelante esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Rosario, adelante. Una disculpa primero porque he tenido muchas fallas técnicas y en segundo, pues agradecer. La verdad me gusta mucho todo lo que tiene que ver con aportar a la vida, al conocimiento de la dignidad humana, de poder, ahora sí que ampliar un poquito nuestras funciones, nuestro servicio. Y me encantó la claridad con la que nos explicó, ahora sí que desde el principio hasta el final. Fue, mis respetos, la verdad, muy, muy importante para mí, porque sí me dejó muchas cosas que yo no las considero. O sea, la verdad, uno piensa como que nada más vas al médico y ya, ¿no? Y te das cuenta de todo el trabajo que se está generando detrás y cómo nosotros, yo no soy médica, yo soy licenciada en Derecho, cómo nosotros podemos irnos enfocando en materia de derecho hacia una atención adecuada y un servicio ahora sí que más humano para evitar todo este tipo de negligencias o situaciones que puedan después afectar tanto a los usuarios como a los prestadores del servicio. Y la verdad me gustó mucho y se lo agradezco y estar en espera del material. Con todo gusto, se los voy a mandar. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Pues bueno, Mónica, ¿qué te puedo decir? Siempre que te he escuchado, una mujer muy brillante, una mujer muy atinada, una mujer con una gran dinámica, un gran conocimiento, te apasiona esta parte de la bioética, los derechos humanos. Y efectivamente, como comentan los compañeros de esta sesión, nos llevaste de la mano para entender perfectamente cuáles son los alcances de la bioética de manera general, hasta los comités y, bueno, esta parte tan complicada que converge directamente con los derechos humanos. Estaba simplemente razonando en los últimos temas cuando se hablaba, por ejemplo, de que la autorización de los padres y todo esto, tomar en cuenta el interés superior de los menores, que también es fundamental para la toma de decisiones, y es un tema de derechos humanos, un tema que nosotros, por ejemplo, fuimos muy acuiciosos cuando salió la guía bioética para la atención de personas en el caso del COVID-19, donde pues fuimos muy críticos sobre la decisión de quién vive y quién no vive, ¿no? De manera muy clara y muy tajante, porque ahí se establecía quién sí podía vivir y quién no, dadas las necesidades que ustedes comentaban, de que pues no había el equipo, no había material, no había las circunstancias para poder atender a todos. Pero finalmente estamos hablando de vidas, estamos hablando de una circunstancia que el Estado tiene que prever y que pues son temas muy delicados, ¿no? Donde converge, repito, la ética, el derecho, la medicina, esta parte que cobija todo, que son los derechos humanos, y por supuesto adentrarnos más a la bioética, que es un área muy interesante, un área de la cual, bueno, tú tienes estudios de maestría y bueno, pues obviamente con una gran profundidad de análisis, aparte de ser jurista, entonces creo que esa amalgama ha sido muy importante. Pues no nos resta más que agradecerte, Mónica, nuestro aprecio, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por haber estado con nosotros. Andas viajando, sé que tu agenda está bien complicada. ¿Quién fuera la doctora que anda viajando por todo el mundo y nos hizo un breve espacio en algún lugar, como decía el hombre de la Mancha, en algún lugar de la Mancha? Por acá, escucharte es un deleite. Muchísimas gracias, Mónica, por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias por su atención. Es un honor estar con ustedes, aportar un granito de arena con todo el corazón para estos temas. Y bueno, pues gracias por su atención, doctor. Gracias por su invitación. Me siento, reitero, muy honrada. Que tengan ustedes una muy bonita noche y les dejo mi cariño. Y por supuesto, a través del doctor Arellano, les haré llegar todo el material con el que cuento para que lo lean, lo disfruten, lo analicen, reflexionen y después lo apliquen en sus quehaceres. Un abrazo. Buenas Muchísimas noches. gracias. Gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas Gracias por noches. acompañarnos. Gracias, Buenas noches.